Continuamos hoy con el punto 2 de inmovilizado material de la unidad 8 y en concreto vamos a ver hoy el punto 2.3 que se denomina amortización del inmovilizado material. Este apartado es un poquito más complicado que los anteriores y además un concepto completamente nuevo para nosotros. Entonces en este caso sí que me gustaría que primero vieseis el vídeo que explicaba un poquito más de detalle el contenido. Yo creo que en este caso el libro es excesivamente escueto y creo conveniente hacer alguna pequeña puntualización e introducción antes de ver este tema. Así que os animo a que veáis el vídeo tranquilamente, lo escuchéis, lo veáis y me comentéis cualquier tipo de dudas que os puedan surgir, porque como digo es un concepto nuevo para nosotros y poco intuitivo. ¿De acuerdo? Bueno. A modo de introducción, antes de meternos de lleno en el concepto de amortización, vamos a ver por qué lo vamos a utilizar. Bueno, como sabéis, cuando nosotros realizamos el asiento de adquisición de un inmovilizado, nosotros lo contabilizamos por su precio de adquisición, es decir, nos dan un precio en la factura, me compro cualquier cosa por 1.200 euros. Bueno, pues ese es el valor que nosotros vamos a poner en la cuenta del subgrupo 21 que corresponda, tal y como vimos en la clase de ayer. Y este es el importe por el que va a aparecer en su balance de situación, en el patrimonio, ¿vale? Es decir, imaginemos, por ejemplo, que en el año 2015 compramos todos estos elementos del inmovilizado material, todos estos activos, y como digo, el importe que aparece aquí es el de su precio de adquisición, ¿de acuerdo? Bien, pues ¿qué es lo que sucede? Como ya están en el balance de situación, a lo largo del tiempo, mientras esos elementos del patrimonio sigan estando ahí, su precio o su importe, mejor dicho, siempre va a ser el mismo. De tal forma que si no ha pasado nada, es decir, si estos elementos siguen en el patrimonio, la empresa no los ha vendido o no los ha dado de baja, ¿qué sucederá? Pues que pasan los años y nos vamos, por ejemplo, al balance de situación de la misma empresa el 31 de diciembre del 2019. ¿Qué sucede? Bueno, pues que todos los elementos patrimoniales han cambiado su valor, porque han ido pasando cosas, digámoslo así, ¿vale? Sin embargo, el valor que aparece aquí de los elementos del activo es exactamente el mismo, ¿lo veis? Lo mismo que había en el momento de adquisición es lo que hay ahora 5 años después. Y mi pregunta es, ¿vosotros creéis que realmente el valor de estos elementos de inmovilizado es el mismo que hace 4 años? Lo vemos, por ejemplo, con los equipos de proceso de información. Imaginemos que esto es un ordenador. ¿Creéis realmente que el valor del ordenador hace 5 años que me costó 1.000 euros es o sigue siendo de 1.000 euros? ¿No consideráis que después de tanto tiempo ese ordenador realmente ya prácticamente no vale nada? Bueno, pues efectivamente eso es así, ¿de acuerdo? Es decir, representamos en el momento de la adquisición los elementos de inmovilizado por su precio de adquisición, pero realmente si no hacemos nada con eso, resulta que pasan los años y los activos siempre tienen el mismo importe. Parece que tenemos algo que vale algo y realmente, por ejemplo, este ordenador seguramente ya sea algo viejo que no vale para nada y que por supuesto no vale 1.000 euros. Bueno, pues para eso en contabilidad lo que hacemos es que cada uno de los años, al finalizar el ejercicio, hacemos lo que se llama una corrección valorativa, ¿vale? Es decir, lo que vamos a hacer es ajustar contablemente la pérdida de valor que van teniendo poco a poco los diferentes inmovilizados. ¿De acuerdo? En este caso estamos hablando de inmovilizado material y nos vamos a referir exclusivamente a él, pero realmente todo el inmovilizado se puede valorar, se puede corregir valorativamente. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces eso es lo que vamos a hacer. A 31 de diciembre será otra de las operaciones que tengamos que hacer antes del cierre del ejercicio, que es estas correcciones valorativas. Que como digo, ¿qué son las correcciones valorativas? Pues esa disminución que se produce en el valor de los bienes de inmovilizado al finalizar el ejercicio y que por el principio de prudencia que ya dijimos en qué consiste, debemos registrar contablemente, ¿vale? Es decir, si ya sabemos que nuestro activo va perdiendo valor, tendremos que registrar, ¿vale? Tenemos que registrar de alguna forma esa pérdida y además esto nos va a ayudar a ¿qué? A cumplir el principio de imagen fiel, ¿vale? Como decía hace un ratito, si nosotros no hacemos nada con esto, 5 años después o 4, perdonad, este balance de situación no está mostrando la imagen fiel. ¿Por qué? Porque evidentemente estos elementos del activo no valen lo que ponía que valían. ¿De acuerdo? Vale, pues esa va a ser la finalidad de nuestra corrección valorativa. ¿De acuerdo? ¿Y qué tipo de correcciones valorativas hay? Bueno, pues hay diferentes tipos de corrección valorativa porque los inmovilizados pierden valor por diferentes motivos. Vale, pues mirad, en primer lugar, hay pérdidas de valor que son de carácter permanente o irreversible, es decir, se produce una pérdida de valor en el inmovilizado material y ya no hay forma de recuperarlo. Y dentro de estas pérdidas, además, podemos diferenciar entre los que son pérdidas de valor ordinarias o pérdidas de valor extraordinarias.
¿Cuáles son las ordinarias? Bueno, pues las ordinarias son aquellas que se originan pues, por el simple uso, el desgaste, el paso del tiempo o la obsolescencia de los bienes. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que efectivamente cuando nosotros adquirimos un inmovilizado, el paso del tiempo hace que se vaya desgastando, que cada vez esté más viejo, que esté desfasado tecnológicamente, ¿de acuerdo? Y todo eso implica que el valor del bien va a ser diferente al inicial, que ha perdido valor, ¿de acuerdo? Ponemos un ejemplo. Por el uso o el desgaste, imaginemos que tenemos pues, el elemento del transporte que aparece aquí, ¿vale? En 4 años ese elemento ha sido utilizado y la furgoneta, por ejemplo, de la empresa tendrá tanta tralla encima que evidentemente ha perdido su valor, ya no vale lo que valía al principio, ¿vale? A eso nos referimos con uso o desgaste. Bueno, pues eso lo tendremos que reflejar de alguna forma. El paso del tiempo también hace que las cosas vayan perdiendo su valor. Por ejemplo, estas construcciones, imaginemos que sea el edificio que tenemos, ¿vale? El paso del tiempo habrá hecho, bueno, pues que se rompan las tuberías, que se estropeen, que la fachada se empiece a descascarillar, ¿vale? Todo esto hace que el valor de ese bien también sea menor, ¿de acuerdo? O la obsolescencia. ¿Qué significa la obsolescencia? La obsolescencia implica que con el paso del tiempo van apareciendo nuevas tecnologías que hacen que determinados elementos anteriores queden completamente desfasados, que es lo que nos ha podido pasar, por ejemplo, con el ordenador, ¿vale? Es decir, ¿por qué un ordenador 4 años después no vale? Porque ha salido algo mucho mejor, que nos sirve para hacer las funciones mejor y que hace que el otro se quede viejo, ¿de acuerdo? Bien, pues esta pérdida ordinaria de valor por uso, desgaste, obsolescencia es lo que vamos a corregir a través de las amortizaciones, ¿vale? Que es precisamente el punto del que nos tenemos que ocupar hoy, el apartado 2.3 de la unidad 8, ¿vale? Es decir, la amortización va a ser este instrumento que nosotros utilicemos para corregir contablemente la pérdida del valor de los elementos de inmovilizado por estos conceptos, ¿de acuerdo? Bien, aparte de las pérdidas ordinarias, aparecen las pérdidas extraordinarias, que se originan por pérdidas irreparables, es decir, cuando pasa algo que hace que se estropee el activo, pues por ejemplo un incendio, por ejemplo que se me ha roto, es decir, tenía un activo que ya no tengo, ¿vale? Es decir, por ejemplo este ordenador, a lo mejor en vez de por paso del tiempo lo que ha pasado es que se me ha caído y se me ha roto, bueno, pues eso es una pérdida extraordinaria e irreparable, ¿de acuerdo? Bien, pues este apartado de las pérdidas del inmovilizado extraordinarias lo veremos en el apartado 2.5 de la unidad 8, ¿vale? En medio vamos a ver otro, por eso lo pongo aquí para que veamos y nos ubiquemos más adelante, ¿vale? Bueno, como digo, estas son de carácter irreversible, es decir, una vez que se han producido estas dos pérdidas ya no se puede solucionar, ¿vale? Es decir, no podemos recuperar el bien ni el valor de ese bien, ¿de acuerdo? Y otro tipo de pérdidas de valor son las de carácter reversible, que estas simplemente os las quiero comentar, pero que como pongo aquí no vamos a ver en este curso. ¿Qué significa esto? Bueno, pues las pérdidas de carácter reversible es a lo que llamamos nosotros depreciación en contabilidad y se produce cuando hay una diferencia entre el valor del mercado de los elementos de inmovilizado y el valor por el que aparecen en el balance, ¿vale? Es decir, hasta aquí nosotros no hemos hablado del valor de mercado, es decir, no pierde valor porque con su referencia al mercado sea más o menos, ¿vale? Sino porque, pues eso, por alguno de estos motivos, resulta que efectivamente ese bien va perdiendo ese valor, ¿vale? Aquí lo que significa es que en un momento determinado, al cierre del ejercicio, tenemos determinado producto o determinado bien, mejor dicho, con un precio de adquisición que es superior al valor de mercado que tendría ahora mismo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver estas construcciones, ¿vale? Sabéis que las construcciones normalmente cuando lo compras es prácticamente a modo de inversión porque siempre o casi siempre a lo largo del tiempo lo que hacen es que aumentan su valor de mercado, de tal forma que algo que se compró por 100.000 posiblemente ahora lo pueda vender por 120.000. Pero ¿qué ha pasado en épocas de crisis? Que las construcciones han disminuido su valor en el mercado, ¿vale? De tal forma que en época de crisis yo he tenido aquí un elemento del inmovilizado valorado en 100.000 euros y si yo lo vendiese ahora mismo a lo mejor solo me daban 80.000. Bueno, pues el plan general contable nos dice que esa pérdida la tenemos que recoger por si acaso, como decíamos antes, principio de prudencia. Por si acaso se produjese esa pérdida, lo que hacemos es un ajuste contable para decir que algo ha perdido su valor, ¿vale? Aparte de lo que va perdiendo por estos motivos, pero puntualmente si hay una pérdida de valor de este tipo, lo que vamos a hacer es registrarla también, ¿vale? Bueno, pues en definitiva, estos son los 3 tipos de pérdidas de valor que implican correcciones valorativas dentro de nuestra contabilidad, pero como digo,
en este tema de hoy nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en las amortizaciones, ¿vale? Es decir, en la pérdida de valor que se origina por este concepto, ¿vale? Y aquí hacemos un pequeño matiz que hemos ido dejando hasta este momento, pero que ya hemos comentado muchas veces. Hemos dicho siempre que los terrenos y las construcciones son dos elementos que tienen que ir siempre perfectamente separados en contabilidad, ¿vale? Hemos dicho, ya más adelante os explicaré por qué. Bueno, pues ha llegado el momento, y es que los terrenos van aparte porque son los únicos elementos del inmovilizado material que no pierden valor por este motivo, ¿vale? Sí, a lo mejor por este o por este, pero no por uso o desgaste, ¿vale? Es decir, cuando nosotros tenemos un solar, ya puede pasar el tiempo, ya podemos utilizarlo, ya puede cambiar la tecnología, que el valor del suelo sigue siendo el mismo, es decir, no se desgasta, no se usa, ¿vale? Entonces, por ese concepto y por ese motivo, nosotros tenemos que separar esto, porque dentro de edificios y construcciones solo vamos a amortizar la construcción, que es lo que realmente pierde valor, ¿vale? Insisto, en el sentido de amortización, no de valor de mercado, que ese es otro concepto contable, ¿vale? Es simplemente porque se ha desgastado, porque está viejo, porque ya aparentemente no es lo de antes. Como digo, los terrenos, por mucho que pase el tiempo, que se usen, van a seguir en las mismas condiciones y por tanto, por eso no se van a amortizar. Bueno, pues hasta aquí la introducción. En el siguiente vídeo nos metemos de lleno entonces en las amortizaciones.